Muy bien. No tenemos problema con la imagen tampoco, todo está claro. Todo bien. Excelente. Pues muchas gracias por haberme hecho la invitación y compartir con ustedes este espacio con esta nueva modalidad para no detenernos en cuanto a lo que son actualizaciones de conocimientos o simplemente repasar algo que muchas veces podemos saber que es algo que cotidianamente va a venir al consultorio. Y una emergencia en el consultorio pues nunca está de lado. Obviamente ahora, con esta situación que estamos enfrentando ahora con el COVID-19, pues hay modalidades diferentes. Pero lo que es la urgencia en endodoncia, básicamente está dividida en dos rubros. La urgencia endodóncica atraumática, que puede ser de origen inflamatorio o infeccioso, y la urgencia endodóncica de origen traumático. Si nosotros hablamos de trauma, pues su nombre lo dice, algún impacto que haya provocado algún problema a nivel orofacial. Ahora, si nosotros tratamos de hacer una investigación y una definición de lo que es una urgencia o una emergencia, daremos cuenta de que no siempre es lo mismo. Al paciente siempre le va a urgir. El paciente siempre que quiere que lo urjas, atiendas de manera urgente, de manera inmediata. Y no siempre en todos los casos así es. De tal suerte que, pues, haciendo aseveración a las definiciones que encontramos en la literatura, nos dicen que la emergencia es la que acontece cuando hay una combinación de factores conocidos y surge un fenómeno que no se esperaba. Esa es la situación de lo que es una emergencia. Ahorita vamos a ver gráficamente a qué se refiere una emergencia. Porque la urgencia, la diferencia, es que en la urgencia está implícita una entidad patológica. Aquí hay una enfermedad que requiere de ser atendida de manera inmediata, porque en muchas ocasiones pone en peligro la vida del paciente. Por eso en los hospitales, el área de urgencias, así se llama, no se llama área de emergencias, es área de urgencias y es a donde ingresa el paciente a un hospital, porque fuese necesario el atenderse, ya que está implícita una entidad. El ataque viral que estamos sufriendo con el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud hace una publicación de lo que sería una urgencia. Y la urgencia se puede definir como la aparición fortuita de cualquier lugar o actividad en un problema de causa diversa y de gravedad variable. Y esto genera la conciencia de una necesidad inmediata de atención por parte del sujeto que lo sufre. Pero en cuanto a lo que nosotros tenemos que considerar es qué es una urgencia en el consultorio para poder atenderlo y no sufrir este tipo de problemas de algún contagio con el paciente. Y obviamente nuestra historia clínica debe de contener la variante en donde el paciente, si ha estado en contacto o no con algún familiar que haya sido positivo en prueba de COVID-19 o bien que en los últimos días haya padecido algún problema en las vías respiratorias superiores, una gripe, o bien tomarle la temperatura al paciente. Esto es muy importante y desgraciadamente en las farmacias, tanto el alcohol como los termómetros se encuentran agotados. A mí me sorprendió de sobremanera. Tuve que comprar en línea un termómetro porque las farmacias de cadenas que hay en la Ciudad de México tienen agotados los termómetros. Es impresionante. Pero bueno, así se dieron las cosas. Nos dice que la urgencia odontológica es la aparición súbita de una condición patológica bucomaxilofacial que provoca una demanda espontánea de atención, cuyo tratamiento debe de ser inmediato, impostergable, oportuno y eficiente, como lo que es el dolor, un absceso, traumatismos, que son las principales patologías que pueden causar una limitación normal del paciente, que pueden suponer un riesgo para el estado general de salud del mismo. Así que si el paciente se le cayó una amalgama y no hay un dolor implícito, se fracturó o se cayó un provisional, se fracturó la porcelana de una prótesis, yo creo que eso puede pasar a un término secundario porque no es algo urgente. Pero, como les comenté, a los pacientes siempre les urge. Marianita, andando en bicicleta el fin de semana, se cae, se pega y obviamente hay una fractura en donde muy probablemente, por el nivel de fractura que vemos en la fotografía, hay expuesto tejido pulpar. Hasta no hacer las pruebas pertinentes, radiográficas y clínicas de respuesta sensible de la pulpa, no sabremos si es una
considerar qué es urgente y qué es importante. Por ejemplo, la persona de abajo tiene una prótesis en la fotografía inferior izquierda, me habla por teléfono en la mañana muy temprano y me dice que necesita que la atienda de manera inmediata, le urge, porque tenía un desayuno y a la hora de cepillar sus dientes, pues obvio, fuera de boca, se le resbala la prótesis, cae al piso y se rompe, se parte en dos. Claro, la señora le urge ir a su desayuno con sus amigas y quiere que le peguemos su placa. Pues la verdad es que yo creo que en casa unas gotitas de cola loca resuelven esta emergencia, porque no es una urgencia como tal. Y finalmente, del lado derecho, vemos esa diapositiva, esa fotografía inferior derecha, en donde al despertar esta persona se da cuenta de que tenía fracturada toda la cúspide vestibular, pero tenemos ahí una restauración muy amplia, que aparentemente es una amalgama, y obviamente el paciente bruxista va a propiciar muchas veces que esto vaya formando líneas de fractura, pequeños cracks, hasta desprender un fragmento importante del diente. Y obviamente también a este paciente le urge que lo atienda porque no puede andar así en la calle. Y obviamente esto no implica una situación de atención inmediata porque no hay una entidad patológica que requiera de su oportuna atención. Sin embargo, cuando ya nos vamos al tema en donde hay dolor, porque el paciente siempre va a acudir con nosotros, con los dentistas, cuando el dolor ya no lo deja dormir. La mayoría tratan de hacer algo para aliviarse el dolor, pero cuando ya vienen con nosotros es porque el problema ya es urgente, ya se tiene que atender de manera inmediata y una patología implícita. Y tenemos que hacer un abordaje técnico de lo que es esa urgencia. Y en cuanto al abordaje técnico, pues tenemos que identificar el dolor y cuál es el origen del mismo, porque muchas veces el paciente nos puede referir dolor en la hemicara, o puede decirnos el dolor ya está afectando a los dientes de arriba, y realmente no sabe el paciente en dónde está originándose el dolor. Así que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico que sea certero para poder saber y determinar la severidad del caso a tratar. Obviamente, el tema controversial que desgraciadamente todavía sigue siendo algo a considerar es si vamos a poder bloquear, si vamos a poder realizar un bloqueo anestésico, en dónde, si surte efecto, qué cantidad, cuál es el mejor, y lo vamos a revisar. Y para esto, posteriormente, nosotros vamos a realizar un acceso hacia la zona en donde se encuentra la entidad patológica y la etiología a eliminar. Finalmente, el factor etiológico, al ser eliminado, pues tenemos una mejoría por parte del paciente de manera inmediata y ya derivaremos si necesitamos o no una terapia postoperatoria y el monitoreo subsecuente dependiendo de la severidad de ese caso. Es muy importante, y como lo mencioné al principio, establecer una muy buena comunicación con el paciente en cuanto a lo que es su historia médica. En la historia clínica tenemos que vertir todos los datos que el paciente nos dé, como datos heredofamiliares o algún tipo de padecimiento o tratamiento por alguna enfermedad que el paciente tenga. Así que esa historia clínica tiene que estar muy clara, muy completa y más en estos días para evitar que tengamos algún contagio o algún riesgo en el consultorio. Para ello, nos estamos dando a la tarea de conocer lo que son los riesgos ASA. La Asociación Americana de Anestesiología dictaminó estos riesgos y me imagino que en la mayoría de las escuelas ya está muy difundido lo que son los riesgos ASA. En el riesgo ASA número 1, el paciente es un paciente saludable, perfectamente tratable, sin ningún inconveniente en el consultorio dental. Pero cuando nos vamos hacia el riesgo ASA 2, el paciente ya presenta alguna enfermedad sistémica leve, manejable, controlada, como la diabetes. Y si nos vamos hacia el rubro de el riesgo ASA 3, tenemos un paciente con una enfermedad sistémica grave, pero que además no es incapacitante. Y no solamente hablamos de la diabetes, pudiera ser también un problema de lupus eritematoso o algún problema cardíaco. Sin embargo, el paciente puede acudir al consultorio, sabemos que está bajo tratamiento. Algunos pacientes también con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, que van al consultorio con su tanque de oxígeno cargando. Entonces, el paciente ya se encuentra con una enfermedad sistémica grave, pero él puede acudir al consultorio, porque en el riesgo ASA 4, el paciente con esa enfermedad sistémica que ya es grave, lo hace incapacitante. Ya no puede deambular, no puede salir de casa o está confinado en un hospital.
y la mayoría de los hospitales, de los pacientes que ya están hospitalizados, es porque se encuentran en un riesgo asesino. El paciente ya se encuentra en una enfermedad terminal. Incluso algunos también pudieran estar en este riesgo, todavía estar en casa o ya irse a casa porque en los hospitales en las que pudiéramos tener que recurrir a este tipo de pacientes para una atención y darle una esperanza a los familiares, de darle los últimos días, meses, semanas de vida a nuestros pacientes con la tranquilidad de que pueda comer porque presentan algún problema en boca y hay que resolverlo en casa. Volviendo al tema con respecto a lo que es la identificación del dolor, el paciente siempre nos va a mostrar una fases. Obviamente el paciente en el momento en el que atraviesa la puerta del consultorio ya trae una facies, muchas veces es dolorosa y en ocasiones el paciente hizo algo por tratar de aliviarse el dolor o ya no durmió. Obviamente siempre nos va a marcar una zona de referencia, ya sea que el paciente la demuestre o nosotros visualmente nos demos cuenta de que hay una asimetría facial. La otra es el tiempo en curso que el paciente lleva con el malestar. Y muchas veces, como el paciente trata de aliviarse por sí solo ese malestar, dejó pasar tiempo. Y el tiempo es un factor importante a considerar cuando tenemos una urgencia para atender en el consultorio. Y la última es qué es lo que estimuló al dolor. A partir de qué momento se presentó ese malestar, porque el paciente nos puede decir, de repente me despertó el dolor en la noche, todo estaba muy bien y de repente ya no pude dormir. O bien, pues es que estaba yo tomando una bebida fría, una cerveza, un refresco con hielos, y en ese momento se me destempló la muela y ya no me dejó de doler. Me tomo un analgésico, se controla el dolor, pero inmediatamente vuelve. No puedo ni cepillarme los dientes porque a la hora de hacer enjuague, inmediatamente me ataca el dolor otra vez. Entonces, todos estos datos son muy importantes de recabar para poder identificarlo. Porque el paciente cuando llega con nosotros, llega de esta forma, pues obviamente creo que es más que evidente. Tanto la fotografía de nuestro lado izquierdo como la del lado derecho, observamos que el paciente tiene una asimetría facial, distintos grados de severidad en ambos casos, pero sabemos perfectamente bien que hay un tema que tenemos que resolver de manera inmediata. Por algo acudieron a nosotros. La zona de referencia que nos marca el paciente hay que entender perfectamente bien, porque hay ocasiones en las que el paciente nos puede referir es que me duele hasta el oído, me duele el ojo, ya no sé si es la de arriba o es la de abajo, pero siempre es importante saber en qué zona de referencia el paciente sintió el primer dolor o la primera manifestación analgésica que tuvo. Obviamente el tiempo en curso es algo muy importante y se menciona hace un momento de ello, porque el paciente puede dejar pasar mucho tiempo y este es un factor importante. Pudieron haber sido horas y el paciente, pues en el mejor de los casos, pues qué bueno que recurrió inmediatamente con nosotros, o bien dejan pasar más allá de los días, las semanas y los meses. Y obviamente la severidad del caso se vuelve más complicado de atender y poder resolverle el tema al paciente. La otra cuestión es qué estimuló al dolor, porque hay estímulos de respuestas al medio que pueden ser la altitud y la temperatura. Hay gente que se dedica a la industria de la aviación y los pilotos aviadores tienen un exhaustivo examen médico periódico porque en boca no pueden tener ningún tipo de manifestación patológica. Están sometidos a cambios de presión barométrica constantemente en el avión y obviamente esto cambia el flujo sanguíneo en los capilares. Sabemos que los capilares de los más pequeños son los que se encuentran en el tejido pulpar. Entonces, si hubiera alguna caries no atendida, que estuviera en proceso una pulpitis, obviamente el dolor va a ser impresionante. Y no se diga si también ya tenemos algún tipo de lesión crónica en el paciente y no se haya atendido oportunamente. Pero la temperatura también cuenta con un papel importante. Hay gente que se dedica a la industria de la alimentación, como los cocineros, y pueden estar en una zona encerrada con una temperatura constante, elevada, en donde pudiera llegar a propiciarles el dolor, la zona en la que se encuentran trabajando estos pacientes. Me decía un paciente que se dedica también a chef, y me decía, es que apenas entro a la cocina, me empieza a punzar.
Pero en el momento en el que abro el horno o tengo que meter algo a cocinar y entro en contacto con mayor temperatura, el dolor es impresionante. Así que bueno, pues estos pacientes necesitan una atención inmediata y sabemos que hay un problema que atender. Así que las respuestas al medio es algo importante a considerar. La masticación también, como lo mencioné anteriormente, el paciente muchas veces no es tanto lo que haya masticado en ese último momento, es que apenas me desayuné unos cornflakes con leche y mira, se me fracturó la muela. No es lo último, sino la suma de todos esos factores masticatorios que desencadenaron que hubiera una fractura o que hubiera ya la manifestación de un malestar, la masticación. Y finalmente, lo que son los cambios térmicos, las bebidas que tomaron y que el paciente de repente empezó a sentir mucho dolor. Pudiera haber cuellos expuestos, pudiera haber una fracción o una erosión, pero el problema es cuando ya se hace de manera irreversible. Y entonces el paciente ya lo trae el dolor. Puede ser que nos diga, pues al principio me dolió un poquito, pero no pasa nada. Y después el dolor ya se hizo constante e irreversible. Para los medios de control del dolor, el paciente siempre va a recurrir a algo. Todos en casa tienen algún tipo de medicamento. Qué bueno que ya los antibióticos, entre comillas, pueden estar más controlados, pero todos sabemos perfectamente bien que el paciente puede recurrir a una farmacia del ahorro o algún otro tipo de farmacia que tenga servicio médico, pedir la receta y entonces automedicarse los antibióticos. Pero analgésicos, todos tienen analgésicos en casa, todos tienen antiinflamatorios y tratan de aliviarse per se del dolor o el malestar que tienen. Y esto lo único que hace es que puede llegar a propiciar que el dolor pase por un curso en el cual su proceso evolutivo sea más difícil de manejar. Siempre de manera oportuna es más fácil resolver cualquier tema. Con respecto a lo que son aplicarse algún tipo de cremas, aceites, cosas de esa naturaleza, la verdad es que todavía no lo entiendo, pero hay algunos productos en el mercado y voy a decir unas marcas porque son con los que más los pacientes se refieren, Doterra y Just, o Just. Que si te pones un aceitito y con eso baja el dolor y desinflama, y la verdad es que aunque se pongan la crema hecha por la tía Chonita, saben que hay un proceso patológico en curso, que hay que atenderlo y solamente le están dando la vuelta. Porque también los pacientes buscan medios físicos o mecánicos para tratar de resolverse el dolor. Es que si no muerdo de este lado ya no me duele. Y entonces buscan la manera de aliviar o de incluso hasta modificar algunos aspectos parafuncionales para tratar de evitar el dolor. Pues mira, nada más mastico de este lado. Si no toca acá, no tengo ningún problema. Bueno, hay que tratar de entender al paciente, pero de hacerlo consciente. Con respecto a lo que es establecer un diagnóstico certero, tenemos que ser muy agudos para poder saber cuál es la entidad patológica. Y tenemos que empezar, después de la historia clínica y de la observación, por un examen de tejidos blandos, tanto extraoralmente como intraoralmente. Lo recomendable es que siempre lo hagamos de manera bilateral para poder tener un parámetro comparativo. Y en esos exámenes de tejidos blandos, siempre vamos a establecer el palpar una cadena ganglionar, ya sea la submandibular y la cervical, que pudieran encontrarse en relación a este tipo de procedimientos patológicos. Esto nos va a permitir aislar el área algésica cuando hay un grado de severidad del caso bastante importante, en donde el paciente ya no sabe referirnos qué es lo que le está pasando. La otra situación es que obviamente nuestras pruebas de sensibilidad pulpar nos tienen que responder, nos tienen que dar de manera comparativa el establecer quién es el factor etiológico. Y no solamente las pruebas de sensibilidad pulpar, también las pruebas a la palpación y a la percusión, porque al momento de hacer pruebas de percusión, puede ser que el paciente esté hipersensible en toda una hemiarcada, pero siempre habla un diente en el que hay una referencia mayor y el paciente está a la defensiva cuando hay mucho dolor de por medio. Así que necesitamos explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer antes de realizar estas pruebas y por qué las vamos a realizar. No es que le inflijamos dolor al paciente, como nos ven siempre como inquisidores, pero bueno. Evaluación radiográfica, nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de qué anomalías vamos a encontrar en ella, sola y exclusivamente. En el momento en el que nosotros podamos establecer
qué diferencias hay, aparte de lo que es radiolúcido y lo que es radiopaco, vamos a llegar a un diagnóstico recabando toda esta información lo más certero posible para su tratamiento. En esos exámenes extraorales sabemos que la principal atención se debe de poner en donde encontremos esa asimetría facial, ese aumento de volumen. Si se siente una zona fluctuante o indurada, qué tanto espacio, qué tanta superficie abarca, cómo le duele al paciente, si hay algún cambio de coloración e intraoralmente hablando también, si al momento de palpar qué tanta superficie abarca, si es una zona que se siente fluctuante o indurada, si hay incluso también movilidad de los órganos dentarios. Ahora, en cuanto a lo que es aislar el área algésica, muchas veces al momento de realizar esa palpación nos da inmediatamente la zona de referencia en donde estamos tratando de encontrar ese problema. Y muchas veces al momento de hacer esa palpación, como lo ven ustedes en la fotografía del lado derecho, vemos cómo inmediatamente empezó a drenar a través de ese conducto en un resto radicular un exudado purulento. Y obviamente nos está indicando cuál es el problema. Pero el diente contiguo también tiene problemas. Y no sabemos cuáles otros tantos. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos una evidencia clínica de esta naturaleza en donde es una fístula evidente con drenaje, pues lo ideal es que la hagamos visible en la imagen radiográfica. Al momento de que nosotros estamos explorando y todavía no tomamos nuestra imagen radiográfica, pues colocar aquí una punta de gutapercha, puede ser calibre 30, puede ser una fine medium o medium fine, y en ese momento tomar nuestra imagen radiográfica y ver cuál es el trayecto fistuloso que tiene, porque no siempre puede pertenecer esta fístula al órgano dentario en donde apareció. Puede tener un trayecto diferente y no sabemos si pertenece al premolar o al segundo premolar o al segundo molar. Entonces, necesitamos hacerla visible en la imagen radiográfica. Nuestras pruebas de sensibilidad a los tejidos de soporte también tienen que venir acompañadas con las pruebas de percusión. Entonces, lo más común que utilizamos es el mango del espejo. Y para las pruebas de sensibilidad pulpar, pues utilizamos los medios térmicos como el EndoEyes, por ejemplo, o si tenemos CO2, pues sería lo ideal. Lo más importante es que estos vayan de la mano y sean de manera comparativa para poder llegar a esa certeza en lo que es el diagnóstico endodóntico pulpar. Ya cuando tenemos toda esta información recabada, al momento de tomar la imagen radiográfica, tratemos de que sea lo más fiel y clara posible. Con la imagen radiográfica tradicional o con un radiovisiógrafo, tenemos que ser enfáticos en la angulación que le demos a esta imagen radiográfica, que no haya defectos en cuanto a elongación o escorzamiento, gracias al uso de las técnicas de planos paralelos. En estas 4 imágenes radiográficas vemos distintas manifestaciones algésicas por parte del paciente. Y obviamente nos damos cuenta de que no hay que centrar nuestra atención en un solo testigo. Hay que ver todo el panorama. Como decía uno de mis maestros, el doctor Joel Vázquez, decía, hay que ver el bosque, no el árbol nada más. Y entonces nos damos cuenta en la primera fotografía del ángulo superior izquierdo, cómo tenemos una evidente lesión periapical en la raíz distal de este primer molar. Pero también en el segundo molar tenemos una destrucción importante a nivel coronario. Y además vemos que en la furca de ese primer molar también hay una pequeña lesión. Aparentemente tiene una curación ese primer molar, pero yo veo también una retracción en la cámara pulpar del segundo molar. Entonces, tenemos que ser enfáticos y si hay una duda en la imagen radiográfica y tenemos que recapitular las pruebas de sensibilidad pulpar, hagámoslo nuevamente, al igual que las de percusión, para salir completamente de dudas. Pudiera ser que uno de los dos tenga el problema que trajo el paciente o que estén combinados. La fotografía de su lado derecho, aparentemente tenemos una imagen radiográfica en donde solamente observamos una restauración a nivel coronario muy profunda, muy cercana a la cámara pulpar, pero hay una ligera sombra en lo que es el espacio del ligamento periodontal en la raíz distal del paciente. Y el paciente nos refería a la prueba de sensibilidad pulpar negativa, a la prueba de percusión, mucho dolor. Al paciente lo llevó el que ya no podía ocluir con sus dientes, sentía agrandado el molar y muchas veces esas sensaciones nos la da un absceso periapical agudo. Hay una periodontitis apical sintomática con necrosis pulpar. Así que en el momento en el que nosotros despulpamos,
podemos tener la respuesta de un drenaje. Obviamente tenemos que también considerar qué dientes son restaurables, porque en estas dos últimas fotografías que tenemos abajo, tenemos una fractura en la raíz mesial de ese primer molar inferior que ya tiene una corona, y tenemos una caries bastante profunda ya a nivel radicular en la fotografía del ángulo inferior derecho. Y la verdad es que estos problemas, para resolverlos, podemos endodoncicamente tener resuelto el tema, pero ¿cómo se va a rehabilitar este diente? ¿Los tejidos de soporte realmente están ávidos para mantener al diente en boca más tiempo? Hay que considerar también que uno de los medios de diagnóstico importante a establecer es la combinación endoperiodontal de estos problemas patológicos. Muchos dadas las situaciones en las cuales el paciente se llega a encontrar, y si vemos que hay ya una reabsorción radicular, podemos dar cuenta que esto ya lleva una cronicidad, ya lleva un tiempo de evolución en el cual el paciente trató de... Esto no ocurrió en una semana. Obviamente hay un proceso que ya lleva bastante tiempo de evolución y hay que considerarlo también. Si nos ponemos a investigar qué es lo que hay siempre en una lesión periapical, qué es lo que tenemos en esa sombra que tenemos, en esa infección periapical. Para esto, en la imagen radiográfica solamente vemos la sombra, pero en los diagramas tenemos el diagrama de Fish, y Fish en 1952 estableció esto como zonas o estadios de Fish. Y el primer estadio es el que nos muestra que la porción apical de la raíz es en donde se encuentra la zona de infección, donde se encuentra el cúmulo de bacterias que penetraron vía coronal al conducto radicular y que obviamente se situaron en esta posición. Pero obviamente causan una repercusión, y esa repercusión se encuentra en la segunda zona, llamada zona de contaminación, donde todas las bacterias se integraron al ligamento periodontal y empezaron a provocar que hubiera una respuesta en donde se da una zona de irritación. Y aquí en esta zona de irritación es en donde se empieza a englobar y a tratar de contener todo este ataque bacteriano, para que finalmente en la cuarta zona de Fish demos una zona de estimulación. Aquí ya no hay bacterias, al igual que en la zona de irritación, solamente hay una respuesta que podríamos llamar de contención para tratar de evitar que se difunda más esa infección. Sin embargo, muchas veces llega a abarcar tanto este espacio y llega a involucionarse de tal manera que obviamente el crecimiento de estas lesiones llega a ser desmedido en algunas ocasiones. Y para establecer ese diagnóstico certero tenemos que ver si es de origen inflamatorio o ya es de origen infeccioso. Ambas están inflamadas, pero una de ellas es una inflamación pulpar y la otra es de origen infeccioso. ¿Okay? Está gordita, no dije que estuviera inflamada por el peso, sino que ella tenía una pulpitis irreversible sintomática que ya no la dejó dormir en 2 noches. Ahora, si nosotros establecemos ese diagnóstico certero, tenemos que estar conscientes de que si es a nivel pulpar, pues es obvio que es una pulpitis irreversible y obviamente sintomática, porque el paciente pues, acudió por dolor. Pero si ya abarcó a nivel periapical, esto ya puede propiciarnos una periodontitis apical aguda o crónica, un absceso apical agudo o crónico. Y obviamente el manejo no es el mismo. Se confinará únicamente lo que es tratar a la pulpa y resolvemos el problema. Pero en el otro, muy probablemente requiramos de alguna medicación intraconducto o de alguna terapia postoperatoria, dependiendo de la severidad del caso. Ahora, ¿cuáles son los estadios de una infección? Sabemos que todo entra a nivel vía coronal y esa infección del tejido pulpar, en donde las bacterias ya penetraron incluso el espacio del conducto radicular, nos pueden llegar a propiciar una periodontitis apical. Esa progresión de bacterias que ya destruyeron a la pulpa siguen su camino incesante y esto me puede propiciar una celulitis, donde puede haber ya un eritema, hay una inflamación moderada, pero si esto sigue su proceso evolutivo, vamos a tener incluso ya involucrada una fiebre, una febrícula, a una zona que se empieza a ser inflamada o de inflamación, o puede llegar
avanzar hasta convertirse en un absceso y convertirse en una zona fluctuante donde ya hay una colección de algún tipo de exudado. Y obviamente está bien definido, bien involucionado, y obviamente en ocasiones puede llegar a propiciarse que se forme una fístula. En el mejor de los casos, esto al paciente le alivia el dolor porque hay un drenaje de esa presión de algún contenido, de alguna sustancia, de alguna colección purulenta, que obviamente alivia la presión de esas terminaciones nerviosas y el dolor ya no se hace presente. Sin embargo, esto constantemente está drenando y no quiere decir que haya un alivio. Alivia el dolor, el malestar, pero ahí hay una entidad patológica que requiere de atenderse de manera inmediata. En cuanto a los signos vitales de una infección, sabemos que hay diferencias y hay variaciones. La temperatura va a aumentar o va a ser mayor de 38 grados centígrados y vamos a tener en grados severos hasta más de 40 grados centígrados. Y el paciente obviamente experimenta un malestar general. El pulso se eleva. De lo que en promedio tenemos de 70 a 72 pulsaciones por minuto, se va más allá de 70 pulsaciones por minuto. También el paciente presenta un grado de deshidratación. Díganme una cosa, ¿cuántos de los que atendemos a nuestros pacientes diarios, si tenemos que atender una emergencia, antes de que viniera toda esta situación del COVID-19, le tomábamos la temperatura al paciente o le tomábamos el pulso? Quizás con todas las pruebas previas en la historia clínica tomáramos la presión arterial, pero la temperatura creo que es algo que tenemos que considerar y tomar en cuenta en los días posteriores. En cuanto a la respiración, la frecuencia respiratoria convencional, normal, está alrededor de 18 respiraciones por minuto. Cuando va más allá de 22 respiraciones por minuto, incluso el paciente se presenta de manera jadeante y por eso el paciente siente esa sed también. Ahora, el malestar general del paciente es evidente y nos dice es que me siento como cuando me va a dar gripa o como si tuviera una infección del estómago, me duelen las articulaciones, me siento débil y obviamente el proceso infeccioso ha avanzado de tal manera que le ha propiciado al paciente todo este malestar general. Y finalmente nos daremos cuenta si hay alguna linfadenopatía regional que esté asociada con este problema, en donde ya los ganglios linfáticos se encuentran saturados y obviamente hay un estado de alarma en el organismo. Hay algo que hay que atender de manera inmediata. Tenemos vías de diseminación y con esto hay que ser muy cautelosos y muy agudos, porque una manifestación infecciosa de este tipo puede tener canales de diseminación importantes a considerar. Nos preocupamos mucho en los principalmente en los de la zona mandibular, pero también en la zona maxilar hay vías de diseminación que son importantes a considerar. Sabemos que esos espacios aponeuróticos existen, que pueden ser invadidos y que cuando hay alguna vía de diseminación tan grande puede propiciarnos una angina de Ludwig. Y esta angina de Ludwig tiene distintos estadios en los cuales se puede presentar. Puede irse hacia la zona pterigomandibular, puede irse hacia la zona submaxilar, submandibular y llegar a través del mediastino anterior hasta la cavidad cardíaca. Entonces es muy importante que si un paciente nos llega de esta forma, hay que considerar que su manejo pudiera ser más cuidadoso. Llega a ser tal el grado de diseminación de la infección que incluso pueden llegar a desarticular la mandíbula y protruir la lengua fuera de la boca. Este caso está fresquecito, me llegó apenas hace aproximadamente 3 semanas y es un ligero enrojecimiento en la zona de la papada, por decirlo de alguna manera, pero vemos como del lado izquierdo del paciente, tenemos ese aumento de volumen y es en donde él nos refiere el dolor. El problema es que el paciente nos decía que el dolor ya no sabía si era en la parte de arriba o en la parte de abajo. ¿Y dónde empezó? Empezó aquí abajo y siempre se señalaba el paciente la mejilla de su lado izquierdo. Y en la historia médica el paciente es un paciente diabético insulino dependiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué riesgo está el paciente? El paciente está en un riesgo ASA 3. Es insulino dependiente, es un paciente que debería de atenderse y que puede venir al consultorio, pero debería de atenderse a nivel hospitalario. Esta es la radiografía panorámica del paciente y vemos como en la parte izquierda tenemos tanto al tercer molar superior como al inferior involucrados con unas zonas radiolúcidas.
Ojo, no estamos diciendo que sea un absceso alveolar, que sea un absceso periapical, o que tenga un quiste. Solamente estamos haciendo una identificación de lo que son irregularidades que vemos en cuanto a tejidos de soporte. Y este paciente fue remitido con el cirujano maxilofacial a nivel hospitalario, y nosotros es cuando debemos de saber derivar nuestros pacientes a un especialista. Es recomendable tener siempre una muy buena comunicación con un cirujano maxilofacial y que nos pueda atender al paciente, si es posible a nivel hospitalario, mucho mejor, porque esto es importante. Sin embargo, lo que es una celulitis periorbitaria con respecto a lo que es el maxilar superior no está fuera de nuestro alcance. También puede haber canales de diseminación de las infecciones que pudieran llegar a la órbita del ojo y propiciar que en ella se llegue a hacer un acúmulo de ese exudado purulento y propiciarnos estas imágenes como las que vemos en este paciente. A este paciente incluso el ojo se ve cerrado, pero hay ocasiones, y si tomamos radiografías o se hacen estudios tomográficos, vemos cómo ese globo ocular puede estar desarticulado fuera de su cavidad orbitaria, dependiendo del grado de severidad del caso. Es muy importante considerar esto también para saber si lo podemos manejar en consultorio dental o tenemos que derivarlo con el cirujano maxilofacial, su manejo ya sea ambulatorio o a nivel hospitalario. Si nosotros lo podemos manejar y tenemos la capacidad de poder resolver el tema con el paciente, vamos ahora a lo que sería el tema del bloqueo anestésico. En cuanto a lo que es a la anestesia, desgraciadamente sigue habiendo todavía muchos tabúes y pues todavía me lo encuentro mucho con colegas de práctica general que nos dicen, no, es que dicen que se disemina la infección, que no surte efecto, y yo les hago preguntas, ¿debemos anestesiar? Por supuesto que debemos anestesiar, porque el paciente viene a atenderse con nosotros. Todavía siguen existiendo estas dudas. La otra es preguntarnos si surte efecto. Bien dirigida la técnica para el bloqueo anestésico en la zona adecuada, por supuesto que debe de surtir efecto y debemos de tener el tipo de anestésico conveniente para este tipo de tratamiento. Y ahorita vamos a ver cuáles son los más adecuados. No siempre anestésicos convencionales como la lidocaína al 2% que se ha utilizado a lo largo de todos estos años es uno de los más eficaces para un tratamiento de esta naturaleza, pero también depende del tipo de paciente y de la severidad del caso. Ahora, ¿dónde anestesiar? Esto es muy importante. Mientras estemos en la zona troncular más distal, a donde se encuentre la zona de referencia patológica, tendremos un bloqueo más conveniente. Y obviamente, si a nosotros no nos refiere el paciente que haya alguna mejoría en cuanto a la sintomatología con la que llegó con nosotros, obviamente algo estamos haciendo mal, porque podemos llevarnos hasta 11 cartuchos, como decía la literatura, que el paciente aguanta, y no se trata de a ver cuánto aguanta el paciente, sino de que algo estamos haciendo mal. Y no, lo voy a decir de manera coloquial, como muchas veces lo digo a mis alumnos, no es la flecha, es el indio. Hay que corregir la técnica. Si vamos por un tercer cartucho y el paciente no siente ninguna mejoría, algo estamos haciendo de manera inadecuada. ¿Qué cantidad a infiltrar? Como ya lo mencioné, no se trata de la cantidad, sino la calidad de bloqueo que nosotros realicemos en base al fármaco que vamos a infiltrar, la técnica y la zona en donde debemos de tener la referencia por parte del paciente de que hay una mejoría en cuanto a la sintomatología que trae al paciente. Y muchas veces cuando logramos ese bloqueo de manera adecuada, el paciente hasta descansa en la unidad. Qué bonito es no tener dolor, ya se me había olvidado. Bueno, con respecto a lo que es la potencia de los anestésicos. Los anestésicos a bajas temperaturas incrementan la unión a las proteínas plasmáticas de la membrana y eso me va a permitir que haya una penetración mayor porque modifican el pKa. Vamos a hacer un poquito de referencia y de repaso a lo que es el pKa. El aumento de la afinidad de la molécula del anestésico es mayor cuando el anestésico es frío. Y muchas veces hasta tenemos el aparatito en el que se calentaba la anestesia para que al paciente no le duela, pero realmente lo único que estamos propiciando es que estamos mermando o estamos sacrificando la capacidad de profundidad del anestésico, su potencia. Entonces, vamos a repasar lo que es el pKa. ¿Qué es el pKa?
El pK es el pH que a una sustancia tiene la mitad de sus moléculas ionizadas y la otra mitad sin ionizar. Es una situación estable que nos da información sobre la capacidad del fármaco para atravesar de forma pasiva la membrana. Y esa es la forma en la que los anestésicos funcionan, repolarizando y depolarizando las membranas de las neuronas que van a hacer sinapsis para poder transmitir el dolor al paciente. Así que procuremos que el anestésico sea frío. ¿Y en dónde y cómo anestesiar? Pues obviamente sabemos que nuestro enemigo a vencer o donde tenemos que trabajar es el quinto par craneal con todas sus ramificaciones. Y yo siempre hago aseveración a esto. Si estoy diciendo y estoy recomendando que nos vayamos hacia la zona troncular de mayor distancia, es porque vamos a tener un bloqueo hacia mesial más conveniente, ya sea del nervio maxilar superior o del nervio dentario inferior. Muchas veces sigue siendo, desgraciadamente para algunos, el coco hacer el abordaje en el mandibular, en el bloqueo del nervio dentario inferior, pero también en el maxilar superior muchas veces cuesta trabajo llegar a él, porque está en la fosa pterigomaxilar, donde tenemos que penetrar posterior a la escotadura amular, en el maxilar superior, y precurvar ligeramente la aguja para tratar de llegar a esa zona e ir infiltrando poco a poco, y el paciente va a sentir un adormecimiento en lo que es el maxilar superior. Y obviamente en el maxilar inferior el paciente debe de sentir los típicos y característicos síntomas o sensaciones de hormigueo, de adormecimiento, de aumento de volumen en la lengua cuando está bien aplicada la técnica del bloqueo dental inferior. Es un mito y desgraciadamente todavía existe el que no surte efecto, si inyectas ahí vas a diseminar la infección. La verdad es que hay que definir un mito, y un mito es una narración fabulosa, imaginaria, de eventos y de situaciones que no tienen una explicación racional. Es que dicen que si le pones, y es que dicen que si infiltras por allá, bueno, realmente quién lo dice y en base científica a qué, pero desgraciadamente se convierte en un prototipo a seguir y se hace una diseminación de este tipo de mitología. Así que mejor irnos a la literatura y darnos cuenta de si esto realmente funciona o no. Ahora, en cuanto a lo que es estos mitos, nos dicen que no existe un bajo pH en un absceso apical agudo que impida que los canales de analgesia sean convenientes. Les voy a recomendar que lo hagan aseveración a esto de los estudios que hizo Hargreaves desde el 2012 en el Endodontic Topics. Sin embargo, Neustein y Reader son dos autores que han publicado mucho en la literatura con respecto a lo que son los anestésicos. Entonces les pido, por favor, nos ayuden revisando en la literatura estos artículos que van a ser de mucho ayuda y acervo para ustedes. Ahora, ¿qué anestésico debemos elegir? ¿Cuál es el que convencionalmente utilizamos? Lidocaína, mepivacaína, articaína. ¿Cuál y por qué? Y realmente el anestésico no se debe de elegir dependiendo del paciente, no dependiendo del caso a tratar, sino del paciente. Porque muchas veces si el paciente pudiera tener alguna condición sistémica adversa en cuanto a lo que son los anestésicos, tenemos que tener una interconsulta con el médico tratante, ya sea un cardiólogo o algún tipo de endocrinólogo que pudiera estar trabajando atendiendo a nuestro paciente. Entonces tenemos que estar conscientes de cómo tratar estos casos con los pacientes y saber qué anestésico debemos de elegir. Y esto, como se los mencioné hace un momento, Neustein y Reader lo publican en el Journal de Endodoncia, en el Endodontic Topics, también del año 2002. Ahora, en esta pequeña análisis de uno de sus artículos, nos dicen que hicieron un estudio en el que reportaron el bloqueo anestésico del nervio maxilar o nervio dentario inferior con un cartucho de lidocaína al 2% en una dilución del 1 a 100,000, que es la presentación comercial más convencional, y tuvo una efectividad con un rango de un 30 a un 80%. Es un rango enorme, es muy grande ese rango. Y obviamente los pacientes con pulpitis irreversible, lo primero que tenemos que hacer es tener un bloqueo adecuado, porque en el momento en el que ponemos nosotros ya el dique y vamos a empezar a trabajar, el paciente brinca del dolor. Una recomendación: procuremos que antes de hacer el acceso coronal, antes de poner el dique,
hagamos nuevamente una prueba de sensibilidad pulpar. Y en ese momento nosotros nos vamos a dar cuenta si el bloqueo anestésico fue el conveniente y el adecuado y el paciente ya no tiene ningún problema. Ahora, siguiendo con el análisis de este artículo, nos dice que la muestra fue en 26 pacientes con pulpitis irreversible y en el bloqueo del nervio dentario inferior al 2%, la lírica 1 a 100,000. Con epinefrina hay una respuesta del 100% en la mucosa labial, pero hay un 38% de respuesta a nivel pulpar. Así que, pues hay que tener mucho cuidado con esto, porque el paciente no va a estar debidamente bloqueado y a la hora que tratemos de hacer el acceso coronal, le va a doler al paciente. Dicen, bueno, lo vamos a resolver con un bloqueo a nivel intrapulpar. Ok, pero el paciente ya viene con mucho dolor, viene con muchas situaciones adversas y obviamente el dolor o bloqueo pulpar directo es una experiencia inolvidable para el paciente y no nos van a recordar de muy buena manera hasta después de que el dolor ya haya pasado. Si nosotros hacemos un análisis, en la literatura vimos en esta tabla cómo había la diferencia entre la articaína y la lidocaína en cuanto a los tiempos de inducción. Y en cuanto a tiempo de inducción, no tanto por potencia, sino por tiempo de inducción, la articaína al 4%, con epinefrina igual que la lidocaína, pero una dilución de 1 a 200,000 y la lidocaína a 200,000, nos va a dar un menor tiempo de inducción, o sea, se tarda menos en surtir efecto que la lidocaína. Entonces, yo, en mi experiencia, lo primero que hago cuando tengo a un paciente que voy a atender con un problema de una urgencia endodóncica, mi primera elección siempre ha sido la articaína al 4%. Y obviamente con una técnica debidamente aplicada para que el paciente esté perfectamente bien bloqueado antes de iniciar cualquier procedimiento. Ahora, en cuanto a lo que es el acceso, en el acceso coronal tengo un acceso a la cámara pulpar y al conducto radicular, en donde yo voy a eliminar mi entidad patológica. Pero si yo tengo algún absceso, tengo una zona inflamada, fluctuante, en donde hay una colección de algún tipo de exudado, tengo que hacer un abordaje transmucoso para darle salida a todo ese contenido de algún tipo de exudado. Y obviamente tengo que hacer esa incisión en la mucosa alveolar para darle salida a toda esta colección de exudado. En el acceso coronal ya sabemos perfectamente bien que en el momento en el que ya tenemos un bloqueo adecuado, un conveniente aislamiento, al momento de hacer el acceso coronal y destechar la cámara pulpar, si tenemos una pulpitis irreversible sintomática, pues vamos a ver que hay sangrado. Hay sangrado de la pulpa porque hay una inflamación y entonces está contenido toda ese contenido sanguíneo. Y entonces vemos cómo empieza a haber esta extrusión de la pulpa. Incluso hay ocasiones en donde se ve como si palpitara. Pero cuando hay situaciones en donde ya ha rebasado los límites del periápice, podemos encontrarnos con esto. Empieza a haber un exudado purulento y sanguinolento. Y en ocasiones llega a ser tal que vean el nivel que alcanza este tipo de exudados con el simple acceso coronal. Desde ese momento ya estamos liberando la presión que hay a nivel coronario. Y entonces lo que tenemos nosotros que hacer no es entrar en pánico, porque muchas veces vemos cómo esto se empieza a llenar y en la fotografía del lado izquierdo, en el momento en el que hice el acceso, mi asistente me pasó la cámara, tomé la fotografía. Dejé la cámara y en el momento en el que regresé, vi que ya estaba toda esta colección invadiendo en la superficie distal de lo que era este molar. Entonces, mi asistente abrió los ojos de este tamaño, tranquilo. No hay reporte ninguno en la literatura de que un paciente haya muerto por hemorragia pulpar. Así que podemos estar tranquilos, déjenlo que llore, todo lo que quiera. Vean la cantidad de exudado que podemos encontrar aquí. Una cantidad de exudado sanguinolento, purulento, déjenlo que drene. Hagamos nosotros al alcance nuestro eyector endodóncico para poder estar drenando. Podemos hacer incluso mediana compresión en la zona mandibular o maxilar donde se encuentra involucrado esto, para tratar de que drene la mayor cantidad posible, reduzca la presión que hay aquí y entonces podamos empezar irrigando y entrar con nuestros instrumentos para eliminar el tejido pulpar, preparar el conducto. Eliminada la etiología, obviamente, el problema está resuelto. Y ojalá pudiéramos siempre tener así una pulpa
extraída bien bañadita como la del lado izquierdo, la del lado derecho más o menos, pero no siempre en todos los casos esta situación se da de esta manera. Ahora, la pregunta es, ¿debemos instrumentar sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué tengo que instrumentar? Despulpar no es quitar ese paquete de pulpo vascular que tenemos. Lo que nosotros tenemos que considerar es que la pulpa es un sistema de conductos que se encuentra en el interior de la raíz y debemos debridar perfectamente bien el conducto. Y todos esos recovecos y esos pequeños nichos y cráteres que tenemos en el interior del conducto radicular deben de ser incididos por el instrumento para poder eliminar el factor etiológico correctamente. Así que consideremos que despulpar es instrumentar al conducto para eliminar todo lo que tengamos. Si nosotros tenemos ya un aumento de volumen externo, en donde hay una colección de algún tipo de exudado, y tenemos que hacer un abordaje nuestra eliminación del tejido pulpar. Ahora, estos son los elementos que yo convencionalmente siempre utilizo para poder realizar este abordaje transmucoso. El del lado derecho es el bisturí convencional, una hoja 15C, y el del lado izquierdo es un bisturí que me gusta mucho, es el bisturí de Bock, porque tiene esa angulación. Hay ocasiones en donde necesitamos algún tipo de angulación para poder incidir correctamente. La desventaja que tiene es que hay que estarlo afilando constantemente, porque necesitamos hacer una incisión que sea firme, que sea contundente, que corte principalmente. ¿Ok? Y si nos vamos a las gráficas, pues la incisión en la mucosa tiene que ser un instante. Tiene que ser de primera intención, profunda y amplia. Así que hasta tocar hueso y retiramos el bisturí. Inmediatamente vemos cómo empieza a emanar algún tipo de exudado. Y la apertura del drenaje es algo que puede ayudar a que todavía drene un poco más en volumen ese tipo de exudado, esa colección de algún tipo de colección purulenta. Para esto, ya sea con unas pinzas hemostáticas cerradas o unas tijeras de Goldman Fox, entremos en esa incisión que realizamos, las abrimos dentro de la incisión y las sacamos abiertas. Esto va a aperturar un poco más y va a permitir que drene con mayor facilidad. Una recomendación que también se hace es que hagamos una irrigación posterior a que todo este exudado haya ido drenando, poder hacer una irrigación, obviamente no con hipoclorito, podemos hacer con suero fisiológico, lo podemos hacer con agua destilada. La presión hidráulica que nosotros logremos infiltrar a través de esta incisión van a provocar que por presión hidráulica el contenido del exudado final que haya en el interior de esa cavidad que haya formado pueda vertirse hacia afuera. Instrumento tratar de debridar algo más adentro. Es simplemente un abordaje transmucoso donde hacemos la incisión, la ampliamos, hacemos mediana compresión para liberar toda esa conexión y después al infiltrar permitimos algunos autores todavía siguen utilizando el Penrose, colocar una vía permeable para que haya una salida. A nuestros colegas los cirujanos maxilofaciales les parece algo muy importante, siempre lo hacen, casi siempre de rutina, pero cuando es un abordaje de esta naturaleza, realmente no es necesario. Algunos autores publican en la literatura, y uno de ellos es el doctor Richard Walton, que nos dice que muchas veces dejamos más espacio de entrada para algunas bacterias que no se encontraban allí. Y entonces dejamos abierta una vía a una nueva diseminación. La boca es un medio siempre muy sucio y el paciente no va a dejar de alimentarse, no va a dejar de comer. Así que después de que haya hecho la incisión, el drenaje y el haber irrigado, si lo dejamos así, per se va a cicatrizar toda esa colección de algún tipo de exudado, ya la hemos eliminado nosotros. Ahora, vámonos a algo clínico directamente. Y para hablar con respecto a lo que son los bloqueos anestésicos, quiero hacer aseveración a esto. Si tenemos nosotros
un anterior, porque en este caso es el incisivo central superior derecho del paciente, en este 11 tenemos un absceso periapical y tenemos un aumento de volumen ahí a nivel de la unión mucogingival. Si lo observan, se ve de un color un poco más amarillento con aumento de volumen. Y si se dan cuenta, se ve una zona isquémica más o menos de canino a canino, pero no hay alguna cicatriz de que haya entrado la jeringa o la aguja de nuestro anestésico en esta zona. Si nosotros lo hacemos de manera directa ahí, lo único que vamos a propiciar es aumento de presión por el volumen de un líquido que está entrando en donde ya hay algún tipo de líquido, una colección que está haciendo presión en terminaciones nerviosas. Entonces nos tenemos que ir a las zonas distales. En esta parte, lo más conveniente fue hacer un bloqueo en el nervio nasopalatino. Ahí es a donde entramos y por eso vemos esa zona isquémica. Y nosotros hacemos nuestras pruebas de sensibilidad otra vez para confirmar que a la percusión, principalmente porque si está necrótico, las pruebas de sensibilidad pulpar no me van a dar una respuesta. Pero a la percusión el paciente ya no refiere el dolor con el que llegó con nosotros. Y entonces vamos nosotros a realizar el abordaje transmucoso, en este caso con el bisturí de Bock, y debe de entrar a fondo, hasta tocar huesos, de una sola intención. Y al momento de salir empezamos a ver inmediatamente cómo empieza el exudado purulento a salir. Y muchas veces acompañado también por exudado sanguinolento. Hacemos mediana compresión, la aperturamos un poco más para que pueda terminar de drenar. Lo mismo en zonas inferiores, vemos como hay una zona isquémica, ahí en lo que sería el fondo de saco, en el repliegue gingivobucal, en este molar inferior, y vemos el aumento de volumen en ese primer molar que tiene una cavidad muy amplia, y tenía el paciente un absceso. Entonces hacemos nuestra incisión y de inmediato viene la colección de exudado purulento que está liberando esa presión que nosotros estamos eliminando el factor etiológico. Ahora, con respecto a los exudados, no siempre esperemos que al momento de hacer una incisión vaya a haber pus. Puede haber sangre solamente. Y con esto estamos liberando presión y aliviando esa presión, el dolor que el paciente tiene. Así que en el momento en el que nosotros vemos sangre, no hay que espantarnos, es lógico, hay presión. Y tenemos también el exudado seroso que puede presentarse. Principalmente se presenta un exudado seroso cuando tenemos algún quiste. Pero el exudado purulento es el que muchas veces acompaña a este tipo de padecimientos, a este tipo de problemas con los cuales el paciente se presenta con nosotros en el consultorio. Ahora, cuando tengamos una urgencia hay que estar debidamente preparados. Hay que saber cómo lo vamos a atender al paciente para poder resolverle el problema por el cual llegó. Terminamos de olvidar si es debemos dejarla abierta o cerrada. Y la verdad que lo más conveniente es dejarla siempre cerrada. Una cavidad abierta le abre paso y entrada a bacterias que no se encontraban ahí. Y todo el trabajo que hicimos lo tiramos a la basura. Así que siempre será importante sellar esa cavidad. Y en el momento en el que veamos que ya no hay un exudado a través del conducto radicular, pues obviamente vamos a colocar ese sellador o esa curación de sellado. En particular, yo siempre utilizo teflón y Cavit. Eso es lo que coloco como mi respuesta de sellado o de curación entre citas. Ahora, muchas veces dentro de la terapia postoperatoria piensan en qué vamos a colocarle en el interior del conducto. Y lo menciono con mucho respeto a varios referidos que llegó con ellos con mucho dolor y que dieron a la tarea de intentar o iniciar algún tratamiento para después remitir al paciente con nosotros. Es que ya le puse formopresol, ya está momificada la pulpa. No, dígate que una gotita de eugenol le quitó el dolor al paciente. Sí, ok, estoy de acuerdo. El eugenol es un sedante pulpar y puede llegar a funcionar. Pero el medicamento que sabemos perfectamente bien que funciona para ayudarnos a reducir una carga bacteriana es el hidróxido de calcio. Pero quiero hacer aseveración al formopresol, al paramonoclorofenol, al camanforado y al eugenol. Dentro de esta terapia postoperatoria, los medicamentos como el formopresol, paramonoclorofenol, alcanforado o el eugenol son compuestos fenólicos. Y los compuestos fenólicos
conductos. Son mutagénicos y carcinogénicos. Y el formocresol no momifica la pulpa, solamente fija al tejido pulpar, pero no lo momifica. Y la otra, sabemos muy bien que el único medicamento que reduce la carga bacteriana intraconductos, si es que lo requiriera el caso, es el hidróxido de calcio. Bien colocado, que abarque toda la superficie del conducto y nos va a dar buenos resultados. Esto es muy publicado en la literatura. Ahora, el dolor interconsulta, si se llegara a presentar, pues hay que saber manejarlo también, porque ¿cuántas veces no nos ha llegado un paciente para un tratamiento convencional de conductos y le dejamos más dolor que con el que venía? Y yo levanto la mano, porque me ha pasado, por supuesto que sí. Este dolor entre consultas es una exacerbación o es una agudización. Y muchas veces este dolor súbito que no se esperaba se produce de manera aguda, inmediata. Ya le pasó la anestesia al paciente y el paciente dice, me duele como el demonio. Creo que estoy peor que antes como que cuando fui contigo. Híjole. La verdad es que lo único que propiciamos es que rompimos un equilibrio ahí. Y hay una manifestación de un proceso inflamatorio en el organismo que nos esperaba. Nos dicen que la incidencia de las emergencias interconsultas se presentan afortunadamente en una tasa muy baja, un 4,2%. Hombre, mujer o quimera, vamos a propiciar alguna situación de esta naturaleza. Esto publicado por Morris Rothstein en 1992 en el Journal de Endodoncia. En cuanto a lo que son las condiciones clínicas, muchas veces puede ser una periodontitis apical secundaria al tratamiento de conductos. Rebasamos el límite apical, no fuimos cuidadosos con establecer la longitud real de trabajo y obviamente propiciamos que hubiera una respuesta sensible del ligamento periodontal. A la pulpa es muy fácil manejarla, nos vamos a deshacer de ella, pero el ligamento periodontal no. ¿Cuántas veces no nos dice el paciente? Si ya me quitaste el nervio, ¿por qué me sigue doliendo la muela? Pues es el ligamento periodontal y a ese no lo vamos a quitar. Entonces hay que saber mantener nuestra distancia, confirmar muy bien la longitud real de trabajo y explicarle al paciente cuidadosamente el por qué se puede presentar este malestar. Si nosotros no hicimos una remoción completa del tejido pulpar, también podemos estar dejándole dolor al paciente. Si nada más quitamos esa paquete neurovascular sin incidir en los conductos, ay, qué bueno, ya salió la pulpa, pum, chum, ponle su curación y listo. Obviamente va a tener dolor el paciente. Y muchas veces lo refiere a la oclusión, ya no tanto a la sensibilidad pulpar, pero el malestar per se no se elimina por completo. Si tenemos un absceso fénix, ahorita ya este término está descartado en la literatura, es una enfermedad periopical persistente. El paciente dice, pues es que me sigo apachurrando y me sigue saliendo ahí una cosita. Híjole, este absceso periapical recurrente no lo vamos a resolver tan fácilmente. Hay que evaluar la posibilidad de tener que colocar un medicamento intraconducto y saber si lo vamos a recambiar para poder resolver el tema, no de la lesión periapical radiográfica, si es evidente, sino del exudado que pudiera haber a través de una fístula que se ha formado, ¿correcto? Ahora, la etiología de esto, principalmente este dolor interconsultas, estas exacerbaciones, es la adaptación al medio local. La alteramos nosotros y propiciamos que algo que no existía, ya lo provocamos. Hay cambios en la presión del periápice, hay factores microbianos alterados aquí, hay efectos sobre los mediadores químicos de la inflamación y hay un fenómeno inmunológico que se desata. Entonces el paciente dice, yo no venía tan mal y mira nada más lo que me pasó, ¿por qué? Y entonces siempre hay otro dentista que es mejor que nosotros. La comadre ya le recomendó a alguien y entonces el paciente empieza a entrar en factores psicológicos diversos. No te quitaron bien el nervio, la muela ya está podrida, mi dentista es buenísimo, ve a verlo, con ese no te duele nada. Y la verdad es que hay que establecer una muy buena comunicación con el paciente desde el momento en el que sale del consultorio, hacerle saber lo que puede suceder y cómo lo podemos resolver. Jamás perder la comunicación del paciente. Yo en particular les recomiendo esto porque siempre lo hago con mis pacientes y les digo, cualquier molestia, cualquier anomalía que tenga lógica, por favor, a la hora que sea y el día que sea, a través de WhatsApp, mándenme un mensaje.
Yo sé que nos esclavizamos un poco, pero hay que darle una tranquilidad y un nivel de responsabilidad a nuestra práctica y tranquilidad al paciente. Ahora, dentro del síndrome de adaptación local que fue descrito por Celi, nos dice que al presentarse una inflamación de tipo crónico persistente de manera local en los tejidos y el irritante no es removido, se da una adaptación local al irritante. Y entonces el organismo se acostumbra a él. Pero cuando llegamos nosotros, entramos, introducimos una lima, ya en ese momento rompemos este equilibrio que había. Por supuesto que va a haber una respuesta. Y esa respuesta va a ser en donde haya dolor. El paciente siempre lo va a referir simplemente con dolor. El tejido local normalmente se adapta a los irritantes. La inflamación crónica persiste si los irritantes no son removidos. Cuando hay una inflamación crónica es porque muchas veces tenemos una inflamación de diversos irritantes. Y obviamente tales como sustancias irritantes, desde el momento en el que nosotros entramos con la lima, entramos con un irrigante o metemos a un medicamento dentro del conducto, vamos a propiciar que haya una respuesta que no se había dado. A lo mejor mi ejemplo para esta situación es un poco burda, pero lo que sucede es, más o menos así se lo explico al paciente. Imagínense que usted tiene un terreno y lo tiene ahí olvidado en Cuernavaca, y de repente los vecinos de al lado, de donde está su terreno, ven que llegan unas personas y se apoderan del terreno y ahí hacen su casita y ahí tienen un negocio en donde venden quesadillas, cosa y media. Pues obviamente a los vecinos no les agrada esto, pero no pueden hacer nada al respecto y se acostumbran a, pues a que ahí están, no pueden ir y sacarlos porque esa propiedad no es de ellos. Pero en el momento en el que usted se entera, ¿qué es lo que va a hacer? Ir y sacarlos de su terreno porque es su propiedad. Y entonces se va a dar una confrontación entre los que invadieron su predio y usted, que es el propietario. Entonces, de esa manera trato de explicarle al paciente qué es lo que sucede cuando se rompe este equilibrio de adaptación al medio local. Ahora, hay cambios en el periápice y muchas veces es a consecuencia de la sobreinstrumentación o que hubo extrusión dentinaria o material de obturación, si es que ya terminamos el tratamiento de conductos, que fluyó a través del foramen apical y obviamente está tocando al ligamento periodontal y va a propiciar dolor. Y obviamente, si dejamos nosotros una oclusión traumática, por supuesto que al paciente le va a doler. Recomendación de siempre, posterior al acceso coronal, liberar de oclusión al órgano dentario. Siempre el que nos va a responder un dolor va a ser el ligamento periodontal y hay que tratarlo adecuadamente. Si nosotros llegamos a recibir al paciente por un dolor interconsultas, vamos a abrir primero el acceso al conducto y hay que hacer una irrigación. En algunos títulos, en algunos artículos y textos, publican que es recomendable hacer una irrigación alternada, no conjunta. Alternada, hipoclorito de sodio, secamos un medio intermedio y después clorexidina para poder ayudar a mejorar la desinfección del conducto. Si es menester y es recomendable, colocar un medicamento intraconducto, como hidróxido de calcio, que ya sabemos, liberar de oclusión si es que no lo hicimos y darle las recomendaciones pertinentes al paciente. Prevenirlo es muy importante, estableciendo una buena un buen diagnóstico. Si nosotros sabemos perfectamente bien qué es lo que estamos tratando, vamos a reducir nuestros riesgos y nuestros problemas. Hay que determinar una correcta longitud de trabajo para no tener estos problemas. Obviamente la remoción completa del tejido pulpar nos va a evitar que tengamos estas manifestaciones posteriores. Finalmente, si tenemos un adecuado protocolo de irrigación, la desinfección de conducto será adecuada, conveniente y reducimos los riesgos de estos dolores interconsultas. Dentro de la terapia postoperatoria siempre nos preguntamos, ¿siempre hay que prescribir un medicamento posterior al abordaje? La verdad es que muchas veces tenemos que estar conscientes de cuál es la condición sistémica del paciente, si lo requiere o no. Porque los visitadores médicos siempre llegan a nuestro consultorio y obviamente su trabajo es promover un medicamento que ellos tienen en sus laboratorios. Analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, este es mejor, si el paciente es alérgico a la penicilina, en fin, varias manifestaciones, varios tipos de ellos.
¿Cuál o cuáles? Es en donde nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a mandar si es necesario. Pero algo sí hay que estar muy consciente. Lo que nosotros no hagamos físicamente, ningún medicamento lo va a realizar. Los medicamentos ayudan a controlar la sintomatología, pero no un alivio como tal. Si nosotros no hicimos una debridación correcta del conducto, no hubo un protocolo de irrigación, de desinfección adecuado, cualquier medicamento que nosotros intentemos colocar, obviamente que no va a funcionar de la manera conveniente, no va a resolver el problema patológico en el paciente. Las indicaciones es, si tengo un paciente que acudió conmigo a una temperatura de más allá de 39 grados centígrados, obviamente es indicado. La linfadenopatía regional también puede ser una de las indicaciones, y todos estos términos que les estoy dando están publicados por el doctor Craig Baumgartner de la Universidad de Oregon. Y nos dice que si el paciente presenta trismus, es imperativo mandar el antibiótico. Si un paciente presenta trismus, muy probablemente estamos hablando de que ya hay una invasión hacia espacios posteriores, están iniciando la invasión hacia lo que son los espacios aponeuróticos. Drenaje recurrente. Si tenemos un drenaje recurrente en el paciente, tenemos que echarle una mano aparte de lo que nosotros hayamos hecho. Mecánicamente, dentro del conducto, hay que mandárselo al paciente. Si hay una celulitis, es conveniente también realizarlo. Si hay osteomielitis, no se diga, la infección está en hueso. Este es otro tema que me gustaría ahondar un poquito más, pero no nos daría tanto tiempo, de hablar que ahorita hay muchos pacientes que están tomando bifosfonatos, y la ingesta de bifosfonatos nos está causando muchos problemas en la odontología. Entonces, aún no se ha visto artículos publicados en la literatura en cuanto a lo que es repercusiones de pacientes con lesiones periapicales posterior a un tratamiento de conductos con ingesta de bifosfonatos. Sigo en busca de ellos, no ha habido hasta ahorita ningún reporte en la literatura. Me dice aquí Edel, le preguntamos cuándo podremos dar la segunda plática. La segunda plática la podemos dar la próxima semana. Como dijimos al principio, a la urgencia endodóncica la dividimos en atraumática o de origen inflamatorio infeccioso y en traumática. Y el tema de trauma es muy amplio. Entonces me gustaría que nos diéramos el tiempo suficiente para que no dejáramos de lado la parte farmacológica hoy. Y entonces la próxima semana, si es conveniente el día y la hora, será un placer para mí poder compartirlo. ¿De acuerdo? Claro que sí, doctor. Gracias. Por nosotros está perfecto también. Ah, maravilloso. Excelente. Pues entonces, compromiso hecho. Ahora, si tenemos una infección persistente, saludos igual a Ecuador, qué lindos. Si tenemos una infección persistente, es importante considerar el mandar un antibiótico, porque incluso muchas veces ya terminado el tratamiento de conductos, sigue habiendo un drenaje. Tenemos que echarle una mano a esto y también ver factores sistémicos por parte del paciente, porque si el paciente es diabético, sabemos que su sistema inmune está deprimido y tenemos que hacer algo al respecto para poder coadyuvar con esta cura o con este tratamiento. Este es el doctor Richard Walton, que en una ocasión que vino a México, me acerqué a él y le pregunté esta situación. Mi hijo, fue hace ya mucho tiempo, como pueden ver en la fotografía, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿qué pasa con pacientes que están sistémicamente comprometidos? Y me dijo, pacientes sistémicamente comprometidos deben estar monitoreados. Reduzca en algún riesgo su manejo. Esto ponerte en contacto con su médico tratante. Entonces creo que es algo muy importante. Si el paciente ya nos hace ver que es un paciente diabético y que está bajo tratamiento, que nos dé el teléfono de su médico tratante para establecer una interconsulta con él y hacerle saber, no le estamos pidiendo permiso, hacerle saber qué es lo que nosotros vamos a realizar y si hay alguna recomendación en particular por parte del médico tratante de este paciente. ¿Okay? Ahora, no es necesario mandar antibióticos si el dolor es sin síntomas de infección. Eso quiere decir, en una pulpitis irreversible, con mandarle al paciente un analgésico, porque nosotros ya eliminamos el factor etiológico, solamente para algunas molestias que pudiera tener. Eliminado el factor etiológico, la cura es prácticamente inminente. Si tenemos una peritonitis apical aguda, en el momento en el que nosotros liberamos de oclusión, ¿qué va a pasar? Ya no hay un estímulo hacia el ligamento periodontal, el dolor desaparece.
Si nosotros tenemos dientes con una pulpa necrótica y hay una radiolucidez en la radiografía, no es necesario. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros hagamos ese trabajo y eliminemos el factor etiológico, y si hacemos aseveración a lo que revisamos en cuanto a las zonas de Fish, eliminamos toda esa carga bacteriana que hay en el interior del conducto. Y per se la lesión periapical va a involucionar y a cicatrizar, va a reparar ese periapis. Si tenemos pacientes con un trayecto fistuloso, un absceso periapical crónico y está debidamente manejado, va a pasar lo mismo. Lo que nosotros físicamente hagamos, lo vamos a resolver mejor que el antibiótico, ¿correcto? Y si tenemos una zona fluctuante, localizada, en donde ya hicimos una incisión, en el momento de abrir esa mucosa, ¿qué teníamos allá adentro? Bacterias de tipo ¿qué? Anaerobio, ¿cierto? En el momento en el que abrimos, ¿qué entra? Entra oxígeno. Y por supuesto que le cambiamos el medio de estas bacterias. Drenamos, lavamos y tratamos al conducto. No es necesario tener que mandar un antibiótico. La cura será prácticamente de manera inminente. Ahora, estas publicaciones del doctor en el College de Endodoncia, por excelencia, nos hacen ver cuáles son los antibióticos de mayor potencia cuando es requerido mandárselo al paciente. Y el que tiene el primer lugar es la amoxicilina con ácido clavulánico. No me gustan los artículos cuando hablan de un 100% de efectividad, porque realmente lo pongo mucho en tela de juicio. Y eso dice este artículo, en donde nos habla que el que tiene el 100% es la amoxicilina con ácido clavulánico. Y está muy utilizado y muy difundido, pero vean que en segundo lugar se encuentra la clindamicina con un 96% de efectividad. El problema es que la clindamicina, gástricamente hablando, nos puede provocar una colitis pseudomembranosa. Y si el paciente es sensible al medicamento, nos la va a reclamar todo el tiempo. Entonces, como es de elección el antibiótico, si el paciente es alérgico a la penicilina, tenemos que considerarlo muy bien, saber qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y cuál vamos a elegir, porque muchas veces se puede hacer combinación de algunos medicamentos, como por ejemplo, combinar el metronidazol con la penicilina B potásica o sódica en combinación y funcionan muy bien. Ahora, dentro de esta misma terapia postoperatoria, los analgésicos son asociados con los antiinflamatorios como los AINES. El ketorolaco, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo usa, los pacientes lo tienen en el botiquín de casa. Es que me tomo el ketorolaco. Está bien, espero que no se vuelva loco. Pero hay que considerar que es un antiinflamatorio no esteroideo, no es un analgésico puro. Y dentro de estos mismos, la combinación de un AINE con un narcótico es la mejor combinación para controlar un dolor agudo. Dentro de estos medicamentos sabemos que estos narcóticos del que más se utiliza es el tramadol. Y el tramadol se ha empleado en la medicina y en la odontología desde hace mucho tiempo. Ahora, las combinaciones que se hacen de AINES con el tramadol tienen que estudiarse muy bien y tienen que saber establecerse perfectamente. La dorixina es clonixinato de lisina y está combinada con tramadol y la llaman dorixina TMR. Salió relativamente hace y tuvo una aceptación muy grande. Son 125 miligramos de dorixinato de lisina con 25 miligramos de tramadol. Pero el Tramacet tiene mucho tiempo en el mercado, al igual que el tramadol que se encuentra en la fotografía inferior izquierda, y son de 100 miligramos. Sin embargo, los pacientes siempre van a experimentar alguna reacción con los narcóticos y en ocasiones el paciente siente mareo, algunos otros sienten un grado de intolerancia que vomitan, pero la combinación de estos puede reducir o exacerbar. Desgraciadamente funciona como un arma de dos filos. El Synergix fue de los primeros medicamentos AINES combinados con narcóticos que entraron al mercado. Desgraciadamente salieron mucho tiempo porque el laboratorio fue vendido a una empresa extranjera. Registros sanitarios, se salió del mercado mucho tiempo el Synergix. Sin embargo, es un muy buen medicamento que es ketorolaco combinado con tramadol. Y tenemos 25 miligramos de ketorolaco con 10 miligramos de tramadol.
perdón, al revés, son 25 miligramos de tramadol combinado con 10 miligramos de ketorolac. Ahora, que es el Stadium T, el Stadium es dexketoprofeno, también es un AINE, pero la combinación con el tramadol no ha dado muy buenos resultados. E incluso, podrán tildarme de loco, pero muchas veces esto es una buena recomendación. Una paciente me habló por teléfono para decirme que le había caído muy mal el Stadium T, que lo había rechazado por completo el cuerpo porque tuvo una reacción alérgica cutánea y además vomitó. Y dije, bueno, en particular a esta paciente le causó una reacción, su sistema inmune no lo pudo tolerar, es sensible quizás al tramadol, porque no creo que el dexketoprofeno, pero bueno, no hay que descartar esa posibilidad. Sin embargo, me lo refirieron otros 2 pacientes casi de la misma forma, no con una manifestación cutánea, pero sí con un malestar general, somnolencia, mareo y vómito. Se me ocurrió tomar uno. Y la verdad es que no me gustó. Sí me provocó un mareo y estaba yo como en la 5ª dimensión. Todos mis movimientos eran muy lentos. No sé si la concentración que tiene de tramadol sea muy alta, porque son 75 miligramos lo que contiene de tramadol contra 25 de dexketoprofeno. Entonces, me parece que ese puede ser el origen de estos malestares que nos propiciaron este medicamento. Ahora, Guatemala. Qué linda, muchas gracias. Muchas veces cuando el paciente nos dice, ¿y no me va a mandar nada, doctor? Es cuando consideramos dentro de nuestra terapia postoperatoria qué es lo que podemos mandarle al paciente. ¿Y por qué? El uso de los antibióticos no nos determina con certeza si su efecto es real en la zona de la lesión periapical. O sea, puede estar trabajando alrededor, pero no sabemos si realmente en la zona de conflicto, por llamarlo de esa manera, realmente penetre el antibiótico, el antimicrobiano que contenga la prescripción que nosotros hicimos. Esto está publicado en el Clinical Practice Guidelines por Matthews y Sunderland, una evidencia basada en algunos casos de neurología en el año 2004. Y entonces, la combinación con los antiinflamatorios es lo que le puede dar potencia a los antibióticos. Gaby Medina, ¿cómo estás? Fluoroibuprofeno. El fluoribuprofeno puede funcionar bien como un buen antiinflamatorio. Y sabemos que un buen antiinflamatorio lo que hace es reducir la presión de las terminaciones nerviosas. Y esto nos permite reducir el dolor al paciente. ¿Okay? Y con respecto a continuar con estos antiinflamatorios, hay que considerar que son AINES también. Yo ayer justo recibí un caso de un hospital. Ya se me fue la pregunta. ¿Me lo pueden volver otra vez a poner en la pantalla? Se me fue, no alcancé a leerla. No es pregunta, doctor. Yo también estoy ahí platicando que también tuve un caso de una paciente que terminó en el hospital por tramadol justo ayer. Pero es que cito el caso. ¿Y recuerdas cuál fue el tipo de medicamento? No, solamente me dijo la paciente que había tomado tramadol combinado con algo, pero igual entiendo que fue por el tiempo, porque se tomó uno a la 1 de la mañana y el siguiente, porque el dolor regresó, se lo tomó a las 6 de la mañana, lo que hizo que 6:30 estuviera en el hospital y conmigo llegó a mediodía y hasta que no drenó, pues no sintió la mejoría. Ok. Y fue automedicación. Es que muy cuidadoso el manejo de los analgésicos narcóticos como estos, y muy probablemente las concentraciones más bajas de los narcóticos funcionen mejor. Sí, hay que irnos con alguna otra alternativa, ¿ok? Sí, por ejemplo, en este caso yo nunca lo he mandado y en este caso la paciente se automedicó. Muy mal. Como les comento, muchas veces, eso es algo que no entiendo. Los antibióticos sí los tienen muy controlados, pero los analgésicos no. Y los analgésicos pueden provocar igual problemas de esta naturaleza, más si ahorita están ahora con tanta difusión los narcóticos, pues hay que tener mucho cuidado con ellos. La automedicación. Viendo al tema, nos dicen que ningún AINE actúa a nivel bradiquininas. Ya lo sabemos. Y un buen antiinflamatorio, lo que queremos nosotros es que coadyuve con el antimicrobiano. Las erratiopeptidasas son enzimas proteolíticas
que han demostrado ya en diversos estudios poseer una mayor actividad antiinflamatoria que las enzimas tradicionales, ya sea ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, y nos dan una excelente combinación con los antibióticos. La serratiopeptidasa fue una enzima antiinflamatoria que fue descubierta en Japón por los laboratorios Takeda, en Osaka, y nos dice que se trata, híjole, los japoneses de veras que son tan admirables, pero me cae que no tienen nada que hacer. Se trata de una proteasa producida por una bacteria del género Serratia. Van a ver en dónde la encontraron. En el intestino de un gusano de seda. O sea, ¿quién se mete al intestino de un gusano de seda para encontrar este tipo de enzima que actúa como un antiinflamatorio? Nos hacen ver que posee una mayor actividad antiinflamatoria que las enzimas tradicionales. De tal suerte que al combinar la serratiopeptidasa con un antibiótico tenemos una excelente combinación, una excelente terapia. Nos dice que disminuye el edema inflamatorio, la tumefacción, el hematoma, y mejora la circulación del fluido tisular y facilita la absorción de los productos de descomposición a través de la sangre y de los vasos linfáticos. Y eso es lo que queremos, porque es lo que permite la recuperación y la cicatrización en un proceso infeccioso. Ahora, nos dicen que favorece la concentración de los antibióticos en el tejido infectado y esto incrementa la acción terapéutica de los mismos. Entonces, yo traté de entenderlo esto y quien me introdujo mucho este tema fue la doctora Elizabeth Tancourt. Y entonces lo entendí yo así como ella me lo explicó. Es como en un equipo de fútbol americano, que alguien tiene que romper la barrera de los que están enfrente para permitir que alguien penetre del equipo contrario. Entonces, eso es lo que hace la serratiopeptidasa. Rompe esa barrera que rodea a la cápsula de la cuarta capa del estadio de Fish para permitir que la antimicrobiana tenga una mayor concentración en esa zona, ¿ok? Y esta es la serratiopeptidasa que hay en el mercado. Yo no he visto otra marca hasta ahorita, más que la de los laboratorios Hormona, el Dansen, y viene de 5 y de 10 miligramos. De 5 miligramos en niños y de 10 miligramos en adultos. Yo la estoy utilizando, he tenido buenos resultados cuando está debidamente indicada con los pacientes. La combinación de amoxicilina con ácido clavulánico y la serratiopeptidasa, el Dansen, y el paciente refiere una mejoría en las siguientes horas. Es muy rápida su capacidad de acción. Aumenta la concentración del antibiótico y elimina el tejido fibroso. La verdad es que sí es importante tener esto en consideración. Vamos rápidamente a un caso clínico ya para irnos a la recta final de esto y nos vamos a preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Este paciente ya me llegó hace algún tiempo y lo pongo siempre porque es algo importante a considerar. No todo lo que llega así inflamado se tiene que tratar de la misma manera porque hay que considerar los factores sistémicos del paciente. Paciente de 78 años de edad y el paciente lo que refiere es que de un día para otro, perdón, voy a conectar mi celular porque está acabando la pila. Ahí está. Listo. El paciente nos refiere que de la noche a la mañana amaneció así. Nunca hubo un dolor previo, no hubo una inflamación previa, no disminuyó su capacidad de masticación y hubo dolor a los cambios de temperatura al tomar bebidas. Simplemente el paciente nos refiere que despertó inflamado y que siente ligera molestia cuando aprieta las muelas. Y en su historia médica el paciente nos hace saber que es hemofílico. Y obviamente este es otro tema que hay que revisar en la literatura, porque no todo es diabetes, no todo es pacientes cardiópatas. Si llega un paciente hemofílico, también hay que considerar qué tipo de hemofilia, si está bajo algún tratamiento, qué es lo que está tomando. Para mi suerte, su hijo es médico, no es hematólogo, pero sabe perfectamente bien la condición de su papá y entró a la consulta conmigo. Y me sentí verdaderamente casi como juzgado por el médico, porque nos siguen viendo penosamente, todavía con un aspecto muy técnico. Al momento de hacer yo mi historia médica y hacer toda mi auscultación y palpación, me di cuenta que había una cadena ganglionar submandibular estaba asociada con esta superficie en la zona del primer molar y del segundo premolar inferior izquierdo. Y al momento de que el paciente abre la boca, me encontré esto. Parecía como un racimo de uvas en la mucosa yugal bucal
y había aumento de volumen muy amplio, muy fuerte en lo que era el fondo de sangre. Entonces, después de hacer mis pruebas diagnósticas, tomo mi radiografía y lo que veo es esto. Hay restauraciones totalmente desajustadas, con una calidad muy mala. Quizás no es un tema que se haya presentado en poco tiempo. Simplemente la situación es que el paciente simplemente no se atendió y probablemente había una filtración a través de esta incrustación en el premolar y en la corona. Y entonces empezó a propiciarnos que hubiera este tipo de manifestaciones. Ahora, al momento de hacer la percusión, el paciente no refería dolor en el premolar, pero sí refería ligera molestia, y así me lo mencionó. Pues ese sí me duele un poquito, el primer molar. En el segundo molar y en el primer premolar no había ninguna molestia. Pruebas de sensibilidad pulpar negativas en ambos dientes. Y obviamente lo primero que tenemos que hacer es quitar lo que nos esté estorbando. Lo mencioné en alguna plática hace relativamente poco con la gente de Woodpecker. El primer paso para el control microbiológico endodóntico es el acceso coronal y tenemos que quitar todo lo que no sea diente sano, todo lo que estorbe y lo que sea parte de la etiología del problema del paciente. Eliminar estas restauraciones y si quieren también después compartimos la técnica que utilizo en particular para eliminar las restauraciones como las coronas o prótesis fijas. Hago mi acceso coronal y pues obviamente lo primero que me encuentro es que hay un exudado muy importante en el premolar. Y lo dejo que llore todo lo que quiera. Obviamente estoy con un juez ahí a mi lado que me está cuestionando todo el tiempo y eso es normal y se le va a quitar. Es normal. Cuando hay una colección de exudado purulento, hay presión, obviamente encontrar una vía de salida permite que drene. Y entonces lo dejamos hasta que terminara de drenar, instrumentamos los conductos, tanto del molar como del premolar, colocamos nuestras curaciones, no dejar destapado, que dicen que luego hay gases y si se inflama y como está inflamado, dije, no, lo que yo hice fue limpiar perfectamente bien todos los conductos a lo largo de estas 2 horas y colocar un medicamento en el interior, porque no podemos hacer una incisión. Así que si nosotros no teníamos manera, adelante. Les pregunto, ¿hacíamos una incisión? Pues no, desgraciadamente el paciente, si es hemofílico, no está debidamente controlado esa mañana y hacemos nosotros una incisión, podemos crear un sangrado confuso, importante. Decidí yo que solamente con la terapia intraconducto, colocar medicación intraconducto, el caso podría yo resolverlo. Y le dije a este hombre, a las 24 horas, hazme saber cómo se siente tu papá. Señor, por favor, comuníquese conmigo en el momento que quiera y a la hora que guste para saber cómo va la evolución. Y dentro de la terapia postoperatoria, pues por supuesto que eso fue lo único que hice. Me preguntaron si mandaba yo algún antibiótico, algún medicamento. Claro que sí. Y entonces mandé amoxicilina con ácido clavulánico, no era alérgico a la penicilina, y todavía no existían las serratiopeptidasas. Le mandé yo ibuprofeno de 600 miligramos. El caso es que el paciente no se reportó conmigo al día siguiente, al igual que el hijo. Le mandé un mensaje a su hijo, no me lo respondió. Dije, lo primero que se me vino a la cabeza es, este señor no creo que haya cursado por algo muy bueno, estoy con la duda, igual se lo llevó con un amigo dentista o está en el hospital, no sé. Y la verdad es que esas horas fueron terribles o esos días. Finalmente, 3 días después me pude comunicar a su casa con la esposa. Y la esposa me dijo, sí, no, ya está muy bien. Bueno, qué bueno, me da mucho gusto, porque no regresó mis llamadas, su marido tiene consulta conmigo mañana. Dice, no creo que vaya, doctor, porque se fue a un torneo de golf. El fin de semana se fue a un torneo de golf el viejito. Bueno, está bien. El señor regresa conmigo el lunes y regresó así. Esta es la radiografía que te dije. Antes que nada, vamos a tomar una radiografía. Le pregunté, ¿cómo se sintió? Y efectivamente, así son los pacientes. ¿Cómo se sintió? Bien, muy bien, como mago. Así me lo dijo. Me hizo sentir muy bien, sinceramente. Ya no iba con el hijo. Yo creo que iba nervioso la primera vez. Pero al ver que el papá pues, cursó por un proceso evolutivo favorable, yo creo que se quedó más tranquilo. Y entonces me dijo, 2 días después ya no tenía yo nada. Me sentía muy bien.
y pues me fui a mi torneo de golf y no sé qué, bendito sea Dios, qué bueno, pero vean la curación que pusimos, ya se está cayendo, y obviamente el paciente tiene esto. Ayer justamente un paciente 5 años después. Vean esto, los pacientes desgraciadamente cuando se sienten bien ya desaparecen, ya no les interesa nada. Por eso el paciente de emergencia o de urgencia es tan característico. Llega con nosotros por la urgencia porque dejó crecer el problema hasta sus últimas consecuencias. Y obviamente que el tratamiento es más comprometido. Así que si hay un consentimiento informado, como lo acabas de mencionar, efectivamente, qué bueno que existe, es un respaldo legal muy importante que nos va a permitir trabajar con tranquilidad. El paciente ya está enterado. Total, el caso es que después de la radiografía les muestro la fotografía del paciente, cómo está. Y efectivamente, como si nada. Si se dieron cuenta, la voy a regresar a la siguiente, la anterior. Si se dan cuenta, yo lo que hice fue colocar hidróxido de calcio en el premolar. Lo coloqué en la raíz mesial del primer molar y en el conducto distal de este mismo molar no coloqué nada. Yo tenía exudado claro en el premolar. Tenía una lesión periapical en la raíz mesial del molar y por eso decidí colocar como mi terapia postoperatoria en esos conductos el medicamento, el hidróxido de calcio. Por eso no se ven los conductos de estas raíces, porque el hidróxido de calcio está ocupando ese espacio. Hay que reconocer y hay que recordar que el hidróxido de calcio no es radiopático, es denso. Tiene una densidad muy similar a la de la dentina, por eso no se ve en estos conductos. Lo removemos, volvemos otra vez a limpiar el conducto, revisamos que no hubiera ningún exudado y entonces realizamos la terminación del tratamiento de conductos y el paciente se fue tranquilo a casa. Y obviamente, eliminado el factor etiológico, la sonrisa regresa a la boca del paciente. ¿Se acuerdan de estos dos que vimos hace rato? A esta chica le hicimos el abordaje transmucoso en un molar inferior y este paciente tenía una celulitis periorbitaria. Y afortunadamente, pues ya volvió a ver. Gracias a Dios. Y la verdad es que la respuesta es muy rápida. En una semana, ambos pacientes ya estaban mucho mejor y en estas condiciones. Finalmente, comparto yo este caso clínico, no es mío, es del doctor Daniel Cherny, estuvo con nosotros hace 2 años y medio ya, y nos trajo un acervo muy rico y muy importante en cuanto a lo que es su casuística. Y cortésmente me comparte este caso clínico en donde llegó un paciente que se había hecho ya un tratamiento de conductos y no regresó a terminarse el otro. Y entonces lo buscó a él en el año 2015, en julio. Y obviamente el doctor Cherny, al darse cuenta de que era precario el tratamiento de conductos en ese incisivo y el otro no estaba terminado, se da la tarea de realizarlo, recibiendo al paciente por segunda ocasión en septiembre del 2015. Mientras tanto me refiere que él estuvo colocando, haciendo sus procesos de desinfección, colocando hidróxido de calcio y haciendo recambios. Cuando llega el paciente con él, vemos como prácticamente ya no hay nada de hidróxido de calcio en el interior de los conductos. Se reabsorbió. De julio a septiembre ya no quedaba nada. Y las curaciones a nivel coronario, principalmente en el incisivo del lado izquierdo, ya no se ve tan bien sellada. Así que esto también es algo que hay que tener mucho cuidado con el paciente. El paciente piensa que, ay, qué bueno, ya no me duele, ya me voy, ya no lo quiero volver a ver este cuadro. Y hay que hacerlos responsables de sus tratamientos. El paciente finalmente lo concluye el doctor Cherny en octubre del 2015, lo hace consciente del problema, lo cita en julio del 2016, exactamente un año después de cuando llegó con él, y vemos cómo ya hay una evidente reparación de este espacio que estaba tan dañado por el ataque bacteriano, con esas lesiones periapicales. Y finalmente, la última radiografía que publica fue en julio de 2019, y vemos cómo el lápiz está perfectamente bien reparado y no tiene ninguna consecuencia, ningún problema posterior. Y esto es lo que hay que hacerle ver al paciente. El tratamiento de conductos tiene 2 instancias. No se termina en el momento en el que se obtura el conducto, se termina en el momento en el que el paciente se coloca la restauración vía coronal para proteger un tratamiento de conductos, que puede ser lábil si no hay un sellado coronal, porque si hay filtración bacteriana nos va a echar a perder el trabajo que hayamos hecho. Y la segunda instancia, un tratamiento de conductos tiene que ser monitoreado responsablemente por parte del paciente. Así que
tenemos que hacer aseveración con eso al paciente. Y si tenemos que mandar una terapia postoperatoria, hay que considerar que la receta médica es un documento legal importante. La receta médica tiene que estar debidamente impresa con el membrete de identificación de nosotros y del domicilio de nuestro consultorio con la cédula profesional impresa. La fecha en la cual estamos recibiendo al paciente y generando la receta, el nombre del paciente, edad, sexo y peso según la Secretaría de Salud y COFEPRIS. La verdad es que yo nunca le pregunto al paciente el peso. Quizás sea más fácil que me diga la edad a que me diga el peso. Entonces, solamente con colocar estos datos, el nombre del paciente, su edad y el sexo es más que suficiente y las farmacias casi no se fijan en eso. El nombre del medicamento es muy importante, el nombre comercial, pero colocar cuál es la sustancia activa del mismo entre paréntesis. Muchas veces los visitadores médicos nos dicen, no, doctor, es que si usted le pone el nombre de la sustancia activa, le van a vender otro medicamento al paciente. Pues sí, pero legalmente hablando hay que colocar esto. Y si el paciente opta por una opción que sea un poco más acorde a su bolsillo, pues lo siento mucho. Yo tengo que generar mi receta conforme a los lineamientos legales y no lo que me diga el visitador médico, por muy amable o por muy guapa que esté o por muy galán que esté, ¿no? Entonces tenemos que poner perfectamente bien la concentración de la sustancia activa, la presentación de la misma, si son tabletas, cápsulas, inyecciones, enemas, lo que sea, ¿correcto? La dosis de descripción, que es muy importante, y que la coloquemos con número, porque si vamos a colocar 500 miligramos cada 12 horas durante 5 días, una tableta cada 8 horas en caso de dolor, por decir algún ejemplo. Y me hace recordar el caso de un colega que penosamente hace muchos años fue víctima de una atroz ataque artero por parte de un abogado. Y desgraciadamente este abogado, al ser 10 en lugar de 1, puso 10 tabletas de ketorolaco cada 6 horas en caso de dolor. Y la verdad es que esto se fue a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y mi amigo tuvo que pagar por ese detalle. Así que es muy fácil ponerle un 0 de más al 1. Hay que colocarlo con letra y hay que ser muy específicos y explicarle al paciente qué es lo que le estamos recomendando, ¿ok? Así que sí, es de miedo y desgraciadamente existe. La firma de nosotros tiene que coincidir con nuestra rúbrica. ¿Y saben qué? Esto yo no lo sabía hasta que me lo explicaron los visitadores médicos. Ellos hacen un rastreo de nuestras recetas en todas las farmacias que hay en la zona cercana a nuestro consultorio. Y las farmacias tienen una base de datos de los médicos que prescriben determinados medicamentos, porque hay un rastreo de COFEPRIS mensualmente para los medicamentos que ellos distribuyen con respecto a las recetas que ellos reciben. Y si no coincide en el inventario la cantidad de medicamentos prescritos a través de una receta contra lo que tienen en el stock de bodega, los multan a ellos y pueden cerrar la cadena de farmacias. Así que es algo muy importante y por eso recogen la receta y no le dan al paciente la receta original nunca. Le pueden sacar una copia fotostática, pueden tomarle una foto con el celular, pero la receta por eso siempre la retienen cuando se mandan medicamentos controlados o antibióticos, como en el caso de nosotros. ¿Ok? Y esto es algo que también quiero compartir con ustedes. Quiero que escuchen este audio del Guasón. If you're good at something, never do it for free. Si eres bueno en algo, jamás lo hagas gratis. Me da pena tener que compartir esto. Ojalá no todos los pacientes sean así, pero desgraciadamente nuestra profesión la seguimos y nosotros somos responsables de ello, prostituyendo y no respetando de manera conveniente. El paciente muchas veces llega al consultorio y ni siquiera pregunta cuánto le vamos a cobrar. Si podemos recibirles tarjeta de crédito, aceptamos cheque sobre efectivo y desgraciadamente necesitamos nosotros hacer aseveración a que nuestra profesión es tan seria como la de cualquier médico y tan digna como la de cualquier médico. Así que nosotros no tenemos por qué financiarle al paciente nada. Si el paciente
no puede pagar, médicamente y gracias a nuestra condición moral, podemos hacer una consideración en el paciente, haciéndole saber que le estamos resolviendo un problema que él traía y nosotros nos estamos haciendo responsable de él. Hágase también responsable de poder corresponder adecuadamente con el tratamiento que realizamos. Ese tema de que, ching, es que se me olvidó la tarjeta, ay, es que nada más traigo 300 pesos, vamos a tratar de evitarlo. Vamos a procurar que no vuelvan a ofender nuestra profesión, que es tan digna y tan importante, y que el paciente no se da cuenta de que ponemos nuestros 5 sentidos y toda nuestra concentración y sapiencia para poder resolverle un tema que él se propició a sí mismo. ¿Okay? Con esto les quiero agradecer que estén aquí. Comparto mi correo electrónico, siempre comparto casos clínicos, literatura y lo que sea necesario con mucho gusto, y un correo siempre lo respondo. A través de Facebook también me pueden encontrar como Fernando Licona, y sería un placer poder compartir con ustedes y hacer intercambio de diversos casos clínicos, artículos, etcétera, etcétera, y experiencias también. Hola, doctor, muchísimas gracias. Habla Gaby Medina. Muchísimas gracias, la verdad estamos muy complacidos con su charla. Yo sé que es usted un doctor con mucho renombre y con un amplio currículum en la endodoncia, y le voy a hacer llegar por medio de un email pues un agradecimiento formal. Nosotros somos un grupo, entonces le voy a leer algo de lo que le escribí. A nombre del Grupo Selecto Endos Buenas Notas, queremos hacer extensivo nuestro más sincero agradecimiento al doctor Fernando Licona por su sencillez y disposición de su valioso tiempo para compartir con nosotros, colegas especialistas en endodoncia, el tema manejo de urgencias endodónticas traumáticas de traumáticas, siendo esta muy enriquecedora para nuestro crecimiento profesional. El doctor Fernando Licona cuenta con un amplio currículum profesional y científico, por lo que hemos quedado gratamente complacidos. Entonces, esto se lo voy a hacer llegar por medio de un email, doctor, y por medio de su WhatsApp me lo pudiera compartir. Muchísimas gracias, claro, y enseguida abrimos las preguntas. Gracias, doctor. Qué linda, muchas gracias. Adelante, estoy abierto. Justo teníamos una pregunta de Alejandra, no sé si anda por ahí para que se la pueda hacer directamente ella. ¿Correcto? Ya abrí tu micro, Ale. Creo que le da pena. Por ejemplo, Alejandra decía en el chat, doctor, la pregunta es, doctor, ¿usted guarda copia de sus recetas en la historia clínica? Saludos desde Bolivia. Ah, correcto, muy bien. Qué gusto. Haciendo a un lado un poquito, Ale, yo viví en Bolivia, estuve un tiempo por allá en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, estuve viajando, y pues un lindo país, una linda gente, me da mucho saludarte. Sí, por supuesto. Las recetas que tenemos en el consultorio tienen un papel copiante, y entregamos al paciente la original y la copia me la quedo yo en el consultorio. Y muchas veces el paciente me dice, oye, la copia no me la das a mí. No, esta se queda aquí. ¿Por qué? Porque dentro de las notas de evolución viene lo que yo te prescribí a ti, pero tengo un respaldo legal aquí. Y entonces, al reverso de esa copia, el paciente me firma. Y con eso yo tengo respaldado. Y también en la nota evolutiva, el paciente me firma que el procedimiento que se realizó ese día está consciente de lo que yo hice. Y muchas veces se lo leo al paciente, le digo, el día de hoy realizamos el acceso al interior del diente número tal, en donde quitamos el nervio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que sí lo hago. Justamente dice la doctora Alejandra que ella también es de Cochabamba. Ah, qué lindura, qué lindura. Espero algún día volver a probar esas deliciosas salteñas. De ahí en fuera, doctor, la verdad es que todos le mandan un saludo. Estamos muy agradecidos, en verdad, por su tiempo, por la buena presentación que nos dio el día de hoy. Es que estoy revisando que no se me esté yendo ninguna pregunta. Chicos, si alguien más tiene alguna pregunta, adelante, este es el momento para hacerla con el doctor.
También yo aprovecho para recordarles que esta plática se queda en el Facebook del grupo unos días para posteriormente removerla, e incluso si los que no pudieron verla en vivo, en algún momento sale alguna pregunta, quizá ahí también expresarla para que el doctor nos pueda sacar de cualquier duda. Parece que no hay más preguntas. Ok. Lo explicó no hay muy bien, más. doctor, y abarcó muchas partes de lo que es la atención de hoy en día. Entonces, yo creo que quedó muy claro. Y, por ejemplo, aquí lo que sí están mencionando es, ¿qué opina de usar cuando así corresponda solo amoxicilina y no asociarlo al ácido clavulánico? Correcto. Mira, la verdad es que está muy comprobado que el ácido clavulánico lo que hace es proteger a la membrana, abrir la membrana, el lipopolisacárido de la bacteria. Si yo tengo una infección debidamente controlada, que yo ya hice amoxicilina sola, lo que yo ya hice localmente es más potente, es más valioso y es más poderoso que mandar cualquier medicamento. A menos que yo tenga las indicaciones que vimos que hace aseveración el doctor Richard Walton y Craig Baumgartner con respecto a control de infecciones, es cuando mando yo, y siempre mando amoxicilina con ácido clavulánico, por el grado de virulencia de las bacterias. Lo siguiente, doctor, es que ya nos están diciendo que concretemos lo de la siguiente sesión. ¿Qué día podríamos programarla de la siguiente semana o el día que usted tenga disponibilidad de tiempo para compartir con nosotros pues su conocimiento? Correcto. Como lo mencioné, si están de acuerdo en que sea el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal, con mucho gusto. Para mí será un placer. Es un tema un poco más extenso de lo que vimos el día de hoy y con casos clínicos importantes e interesantes con los que me gustaría mucho interactuar con ustedes. Ok, doctor, pues por iniciativa lo dejamos para la próxima semana, día lunes. De hecho, déjeme rápidamente verificar cómo andamos en el calendario para el siguiente lunes. Parece que todo bien, que es Excelente. lunes 13. No vemos que se empalme con otra conferencia porque ve que eso nos había pasado la vez pasada y por lo que tuvimos que retomar. Entonces, la fecha, sin más, pues lo dejamos para el 13 de abril a la misma hora. Me parece magnífico, con mucho gusto, será un placer. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una muy, muy buena tarde y parece ser que no hay más preguntas. Entonces, cualquier cosa que se ofrezca, pues nos estamos saludando la próxima semana. Claro que sí, les mando un abrazo, un saludo a todos. Cuídense mucho, por favor. Quédense en casa, atender solamente urgencias y ser muy conscientes de lo que estamos viviendo hoy en día. Cuídense mucho. Un beso a todos, un abrazo.